cualquier serie de pecados, cualquier situación que nosotros creamos donde nos portamos mal, donde hicimos mal, donde pecamos de manera muy intensa, muy grande. En esa historia me encontré yo mismo, donde yo había sido el hijo pródigo que había despilfarrado la herencia. Hemos caído en el error de creer que si hacemos lo que agrada a Dios, de alguna forma nos posiciona en un mejor lugar para recibir su favor. Hoy damos continuidad a la segunda semana del Dios pródigo. La semana pasada comenzamos con una plática que hace casi una década cambió mi vida, cambió mi forma de pensar, inclusive cambió nuestra forma de pensar y nuestra filosofía aquí en North Place, tanto en inglés como en español. Y fue realmente un reto para nosotros mientras nos preparábamos para darle continuidad a esta segunda parte del año y le buscábamos la dirección de parte de Dios. Decíamos, Señor, ¿en qué dirección quieres que nos vayamos en estos próximos 6 meses? Y una de las cosas que vino a colación fue que había un 60-70% de la gente que está hoy en North Place que no estaban con nosotros 9 años atrás. Y decidimos revisitar esta serie de pláticas y de enseñanza que está basada en el capítulo 15 del libro de Lucas, del Evangelio según San Lucas, el capítulo 15. Y ahí hay un recuento básicamente hay un recuento de una situación donde Jesús se encuentra con un grupo de religiosos, la conversación y el intercambio que se da en esa conversación y en esa crítica, y luego está la respuesta de Jesús que realmente marca. Es un microcosmo de lo que es el Evangelio de Jesucristo, de lo que es la buena nueva, la buena noticia. Es como si usted viera la visión completa de Jesús en cuanto a su propósito y en cuanto a su ministerio, resumido en ese capítulo 15 de Lucas. Y la mayor parte de las veces la hemos llamado la parábola del hijo pródigo. Pero la semana pasada hablábamos de cómo realmente llamarla la parábola del hijo pródigo es una injusticia. En primer lugar, cuando Jesús comienza a contar la historia, dice, había un hombre que tenía 2 hijos. Si en realidad le fuéramos a llamar la parábola de los 2 hijos, posiblemente tenía un poco más de asertividad el llamarla así. Segundo, que Jesús no le puso nombre a la parábola. El nombre se lo pusieron los autores o los editores de la Biblia para darnos la oportunidad de entender mejor y seguirla mejor. Esa fue una de las razones. La segunda razón es que cuando hablamos de la parábola, no solamente está el hijo menor, que es el que se va, y cuando uno mira la historia, la primera impresión que te da es que es una historia llana y superficial, pero en realidad no es así. Cuando tú miras la historia, tienes la historia de este hijo menor que le pide la herencia al padre y le dice, yo me quiero ir de aquí, me quiero ir de mi casa. Se lleva la herencia, el padre se la da, él se lleva la herencia, la malgasta con prostitutas, en placeres sensuales, con dinero, se va fuera del país, de la región. Luego se da cuenta del error que ha cometido y dice, ¿sabes qué? Yo no merezco ni tan siquiera estar como uno de los sirvientes de mi casa, de la casa de mi padre. Allí comen mejor de lo que estoy comiendo yo hoy, y él decide regresar a casa. Lo que muchas veces no le damos énfasis es que el hecho de que él regresa a casa enfurece al hijo mayor que se había quedado en la casa y que había hecho todas las cosas bien. Cuando el hijo menor que había despilfarrado la herencia del padre regresa a casa, el padre no le recrimina, el padre no le reprocha, y eso lo vamos a ver la semana que viene, qué ocurre en ese contexto. Pero en verdad, para entenderlo bien, tenemos que entender qué estaba pasando antes de que Jesús contara esa tercera historia. Son 3 historias que él está contando para poder enfocar un punto y traer un punto a colación y enseñarle a la audiencia lo que él quería enseñarle. Luego ese hijo le hacen una fiesta, el hijo mayor que se había quedado en casa rehúsa entrar a la fiesta porque no quiere sentarse a la misma mesa en que el hijo despilfarrador estaba sentado. El padre tenía 2 sillas en la mesa y el hijo mayor asumía que una era para el padre y la otra era para el hijo mayor, que había hecho todo bien. Inclusive se había portado tan bien que él mismo lo sabía.
y le servía a él mismo como justicia todo lo bien que había hecho. Y cuando él se da cuenta que en la mesa hay una silla para él, pero hay una silla para el hermano mayor, él rehúsa entrar a la fiesta y se queda en el patio de la casa y no entra a la fiesta. ¿Qué quiere decir todo esto? Parte de eso es lo que vamos a platicar hoy, lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a entender hoy. Nunca vamos a poder entender la riqueza de la parábola que nosotros llamamos el hijo pródigo si no entendemos el antecedente y el contexto de qué estaba pasando y qué está tratando Jesús de explicar con esa parábola. De hecho, cuando nosotros hablamos de pródigo, y esto lo dije la semana pasada, generalmente pensamos que es el que se va de la casa, el que lo gasta todo. Inclusive en nuestra cultura latina decimos, no, es que es un hijo pródigo, o es que es una hija pródiga, es que se ha ido. Eso se queda corto, cortísimo, pequeño, chiquito, con relación a lo que la definición verdadera de pródigo realmente es. Pródigo no solo sí es alguien que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes, pero pródigo o pródiga es una persona que da con generosidad lo que tiene o lo pone al servicio de los demás. Es la persona que es extremadamente dadivoso y generoso. Eso significa pródigo también. Hay 2 o 3 ya buscándolo en Google que no estuvieron la semana pasada, pero lo puedes mirar. Mira las 2 definiciones de pródigo y te vas a encontrar que parecen casi contradictorias. Entonces, cuando miramos la historia del hijo pródigo, realmente el mejor título sería el Dios pródigo. El padre pródigo, el que lo dio todo con generosidad, se quedó con nada, se quedó con cero y se lo dio sin medida al hijo que lo había despilfarrado todo. Inclusive cuando lo gasta y el hijo quiere regresar a casa, él le abre los brazos y le da la bienvenida de vuelta. Y hay una gente que eso le molestó demasiado y fue el hijo mayor que se había quedado en casa. Pero vamos a hablar un poco ya más en detalle. Esta historia, vuelvo y te digo, es parte de una conversación, diga conversación. Es parte de una conversación más amplia dirigida a un grupo específico de personas y es utilizada para ilustrar un punto específico a un grupo específico de personas. ¿Están conmigo hasta aquí? Entonces vamos a empezar la plática con 3 preguntas que voy a tratar de responder al desglosarlo. Hoy es un día para no perderte, porque estoy montando la plática una sobre otra y si te pierdes el bloque o la base del bloque, cuando regreses después de decidir dónde vas a comer, no vas a saber ni dónde estamos aquí. Y vas a preguntarte de qué está hablando. Pues trata de mantenerte enfocadito y enfocadita hoy. Hay pláticas que usted se puede ir, dormirse y descansar, pero esta tiene que estar aquí hoy. Vamos a contestar 3 preguntas. La primera, ¿cuál fue el contexto de la conversación? ¿Cuál fue el contexto de la conversación? La segunda pregunta que vamos a responder es, ¿con quién estaba Jesús hablando? ¿Con quién estaba Jesús hablando? Esa es la segunda pregunta que vamos a responder. ¿Y qué pretendía enseñarles? ¿Qué pretendía enseñarles? Esta semana nos vamos a estar centrando en los primeros 11 versos del capítulo 15 y la semana siguiente, las próximas 2 semanas, vamos a estar hablando específicamente de la parábola del Dios pródigo, del hijo pródigo, como la conocemos. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Lucas capítulo 15, 1 al 10. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, o sea, a chismear. En mi Caribe dirían a bochinchar. Este hombre recibe pecadores y come con ellos. Vas viendo conmigo lo que está pasando aquí, ¿verdad? Él entonces le contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No dejas las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a la casa. Al llegar se reúne con sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también es en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse.
O supongamos, en la segunda historia, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a todas sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. El resto del tiempo vamos a desmenuzar estos 11 versos o estos 10 versos realmente. En estas primeras 2 parábolas vemos básicamente 3 categorías. Una son los primeros versos del 1 al 3, son los oyentes poco dispuestos. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. La segunda categoría son las cosas perdidas. Primero se pierde una oveja y después se pierde una moneda. Y en la tercera historia se pierde un hijo, el hijo pródigo. Vamos viendo que aquí hay una conexión. Esto no son 3 historias que él se le ocurrió contar de la nada. Él está contando 3 historias íntimamente y estrechamente relacionadas. Las cosas perdidas y luego los buscadores alegres. Y los buscadores alegres, está la mujer que se le había perdido la moneda y primero está el pastor, el hombre que se le había perdido la oveja, y en la tercera historia, que es la que vamos a buscar la semana que viene, a estudiar la semana que viene, habla acerca del padre que se le había perdido su hijo. Van viendo aquí las analogías que él hace. Él se quiere asegurar que al final de esta interacción su audiencia entienda lo que él le está diciendo. Y por eso les cuenta 3 historias para asegurarse que les quede claritito el asunto. Lucas comienza ese capítulo 15, o sea, de hecho la interacción comienza con los líderes religiosos dándose cuenta de algo bien interesante. Y es que se dan cuenta que Jesús parece atraer al populacho y a las ahorre, a los inmorales y a la gente con quien uno no se debe juntar. Esa es la primera observación que ellos hacen. Dice, este tipo hace amistad con recaudadores de impuestos y con pecadores famosos. De acuerdo a la versión que tú lees en el idioma castellano, en el español, dice que son gente de mala fama. O sea, que los pecadores que están allí eran gente que todo el mundo sabía los pecados que habían cometido. ¿Sí o no? Hay gente que se conoce no por su buena vida, sino por su mala vida. Y esto es lo primero que a ellos les parece sospechoso. Ellos le parece sospechoso, pero no van a preguntarle a él. O sea, él se está juntando con todos estos marginados de la sociedad y sobre todo era una sociedad respetable, porque acuérdense que esto eran los religiosos los que estaban hablando y Jesús se está juntando con gente de reputación dudosa. ¿Cuántos hay aquí de reputación dudosa? No levante la mano, solo era ver si estaba dormido. Solo era gente que levanta la mano, no importa lo que uno diga, levanta la mano, amén. Ok. Así que voy a hacer eso de vez en cuando para que usted se mantenga conmigo. Leímos en el verso 2 que murmuraban. ¿Qué es murmurar? Hablar suavecito de alguien cuando está cerca para que no te oiga, porque estás hablando de esa persona, de su reputación y de algo que están haciendo mal, ¿sí o no? O sea, es chisme, no es otra cosa. ¿Usted nunca le ha pasado que usted llega a un sitio y da la casualidad que estaban hablando de usted, los ojos se le vuelven así de cuadrados y se quedan calladitos porque, ¡ay, precisamente estamos hablando de usted! Pues cuéntame, es lo que te dan ganas de decirlo, ¿verdad? Cuéntame lo que estaba hablando. No, pero así estaba la cosa, así estaba el ambiente. Él está con esta gente, los religiosos están acá, están murmurando, están chismeando. ¿Qué estaban murmurando? Cuando tienes un disgusto con alguien o tienes una queja de alguien, ellos tenían queja de Jesús, disgusto con Jesús y estaban hablando mal de él. Sencillamente esa era la cosa. Yo me los puedo imaginar, o sea, usted sabe que yo tengo buena imaginación, pero míralo, recibe pecadores, mira la que tiene allí sentada y mira el que tiene allí sentado y luego piensa que nosotros podemos creerle que él representa a Dios y que habla por Dios. De seguro que está diluyendo la ley y que no los trae al evangelio, de seguro que les está diciendo lo que quieren oír y no los está llamando al arrepentimiento. Jesús, en respuesta al murmuro, en lugar de contestarles directamente y concisamente, Él hace 3 historias. ¿Qué hace Él entonces? Desafía las suposiciones fundamentales de los oyentes, que los oyentes tenían acerca de Dios, acerca del pecado
y acerca de la salvación. Esto es importante si estás tomando nota. Él inmediatamente con estas tres historias desafía la percepción y la definición que estos religiosos tenían acerca de Dios, acerca del pecado y acerca de la salvación. Esto para ti y para mí es importante, lo que estamos aquí sentados hoy, porque cada uno de nosotros define a Dios, define la salvación, cómo adquirirla y también definimos el pecado. Y Él les va a traer una enseñanza. Él les da una forma completamente diferente. De hecho, los vira al revés, los vuelca al revés lo que ellos pensaban. Y les da una forma nueva de pensar acerca de Dios, acerca de ellos mismos y acerca del mundo a su alrededor, acerca del mundo entero. Hay dos grupos de personas en esta escena que estamos mirando hoy de Lucas capítulo 15. Primero están los recaudadores de impuestos y los pecadores. Y segundo, están los fariseos y los maestros de la ley. Por un lado están los recaudadores de impuestos y los pecadores, que eran pecadores notorios, o sea, que eran famosos por su estilo de vida, y luego acá están los religiosos. De hecho, el grupo religioso, que eran los fariseos y los maestros de la ley, que se describe en el pasaje, están ofendidos. Están ofendidos porque Jesús come con pecadores. Para ti, para mí, en esta época de fast food y en esta época en que comemos frente al televisor y en que cada uno agarra algo de la refri y sigue caminando, quizás no tiene tanto significado, pero en la cultura del Medio Oriente del primer siglo, ellos tenían inclusive el hecho de que tú comieras con alguien significaba que tú tenías amistad con esa persona y aceptabas a esa persona. Entonces era bien importante. Hay un proverbio inclusive, y Jesús lo tenía que haber conocido muy bien, que decía: los vi comer y supe quiénes eran. Los vi comer y supe quiénes eran. En otras palabras, dime con quién andas y te diré con quién eres. Pero en esteroides, como que más intenso. Porque era quien tú llevas a tu mesa, quien tú llevas a tu casa, tú estás estableciendo una relación más estrecha. Muchas gracias. Estás estableciendo una relación mucho más estrecha. ¿Me siguen hasta aquí? Diga que sí, es lo que yo tomo agua. Gracias. Usted trabaja conmigo y yo trabajo con usted, ¿verdad? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿A quién tú llevas a tu casa? Cuando usted estaba creciendo, o ya más adelante, sus papás posiblemente le decían: tú no puedes llevar a tu casa a cualquiera. ¿Sí o no? Es ese mismo concepto. A quien tú llevas a tu casa hay una intimidad. Con quien tú comes hay una intimidad, hay una cercanía a quien se sienta en tu mesa. Y esto era multiplicado en una sociedad donde las apariencias eran extremadamente importantes. Entonces, con quien tú andabas y con quien tú comías significaba que esos eran tus amigos, esa era tu compañía y tus amigos te definían a ti. ¿Están conmigo hasta aquí? Ok. Entonces, ellos están alarmados por la compañía de Jesús. ¿Cómo es que podría él abiertamente hacer eso en público? No se da cuenta de la mala fama, la mala gente. Nosotros somos los buena gente y con nosotros es quien él debería estar comiendo, no con ellos. Eso era lo que estaban prácticamente diciendo. Entonces, para traer esto al siglo XX, supongamos que Jesús viene a North Place hoy y se sienta aquí, está caminando en la tierra y dice: voy a ir a North Place a ver cómo está la gente allí. Y a ver quién necesita un milagro y salvación y toda la cosa, porque allí aquello debe estar lleno de pecadores y toda esa cosa, ¿no? Y él viene a North Place y después de North Place decide ir a almorzar al Olive Garden, que le dijeron 2 o 3 de aquí que estaba entre el First Buffet y Olive Garden. Y él dice: pues voy a Olive Garden que nos queda más cerca. Y él invita a un grupo de gente. ¿Quién cree usted que invita a él? Quizás estará entre su lista de invitados, posiblemente basado en lo que hemos leído. Yo diría que si él estuviera, invitaría al médico que practica abortos, invitaría al empresario anglosajón de piel blanca, prejuiciado en contra de los emigrantes, posiblemente invitaría al recolector de basura, al violador, aquel que se acostó con 3 y adultera, la joven o el joven que lucha con su identidad sexual, la mujer que trabaja en la cafetería con papeles que no son buenos, tiene 5 hijos y son de 3 diferentes maridos,
posiblemente ella estuviera en la lista también. El joven adicto a la cocaína, perteneciente a la pandilla. ¿Se me quedó alguien? No se olviden que Jesús está a la cabecera de esta mesa. Imagínate esa mesa. Esa es la gente con quien se fue la Olive Garden. Y le pide al joven que le pase el pan, le pide al adicto a cocaína que tiembla porque no puede conectarse su cuchara a la boca. Inclusive le ofrece otra tacita de café al médico que practica abortos antes de irse a trabajar. Y este es el tema, para que vayamos viendo por qué fue que se alarmaron tanto los religiosos. Y si todavía no te has alarmado, todavía queda tiempo, porque la imagen se pone mucho más mejor. No solamente está Jesús a la mesa, sino que hay una reunión de pastores y líderes religiosos, los pastores del área, y también da la casualidad que decidieron ir a comer a Olive Garden. Y cuando entran todos bien vestiditos, con los dientes limpios, cepillados, pulidos, olorosos, afeitados, engabanados, enchaquetados y ensacados, cuando llegan no pueden casi oír por el revolú, la algarabía que había en una mesa del frente, y ven a todo este escándalo de gente y se encuentran a Jesús sentado con toda esa gente. Entonces, casi no pueden pasar, pero sí pasan y se sientan y se toman de las manos y hacen una oración al Padre bien elocuente y bien brillante. Y realmente su corazón está desgarrado, pero no es por el adicto a la cocaína, no es por el joven que lucha con identidad sexual, no es por el hombre prejuiciado en contra de los emigrantes. Realmente su corazón está desgarrado porque le preocupa que cómo es posible que Jesús haya venido a Olive Garden y se siente con esa gente, en lugar de haberse reunido con la Asociación de Pastores del área norte de Texas. Ese es el tipo de conversación. Ahí es el ambiente donde él entra y le dice: muchachos, vénganse para acá. Y les extiende una invitación. Y ellos están tan ocupados murmurando, que no saben cómo responder. Entonces, lo que él hace es que ahí empieza a contar estas dos historias. Ese es el contexto de la analogía que vamos a contar hoy. Vamos a mirar ahora. Hay básicamente dos categorías, y una de ellas dijimos que son los oyentes poco dispuestos. Los oyentes poco dispuestos son ¿quiénes? En Olive Garden, si estaba todo el grupo que estaba con Jesús, los poco dispuestos eran los religiosos que estaban en la mesa del frente, o sea, los fariseos y los maestros de la ley. Les molestaba con quien él estaba. Hay una segunda categoría, esa es la primera categoría de tres cosas que vamos a hablar. La segunda son las cosas perdidas. Eso, los primeros ya los vimos, versos 1 al 3. El 4 al 5, inclusive el 8, habla de las cosas perdidas. Primero que nada, Jesús va a confrontar las categorías acerca del pecado. Y en la parábola de la oveja perdida, ¿qué hace el pastor? Sale corriendo a buscar la oveja. La realidad es que él escoge la oveja porque la oveja es un animal intelectualmente poco capaz. De los animales, las ovejas son de los menos inteligentes. Las ovejas no saben, si se va de la casa, no sabe cómo regresar. Yo creo que el perro de nosotros es más oveja que perro. Después de haber leído esto, yo digo, con razón. Pero el punto es, si se va de su casa, no sabe cómo regresar. Si se va de la casa, del redil, no sabe ni que hay un camino para regresar. Mucho menos va a saber cómo llegar. Y él por eso cuenta la historia de esta oveja que es incapaz. La oveja es un tipo de animal totalmente incapaz e indefenso cuando se pierde. O sea que Jesús no escoge estos animales y estos objetos por pura casualidad. Él les está tratando de enseñar algo profundo. Eso es, en la segunda parábola que él escoge, una moneda. La moneda perdida es un objeto perdido en realidad, incapaz de encontrarse a sí misma. Si la moneda se pierde, la moneda no sabe decir, tengo que regresar a la cartera o al bolso. No, la moneda ahí se queda hasta que el que la manejó mal la vuelva a encontrar de nuevo. ¿Me sigue hasta aquí? Tiene la oveja que es incapaz, la moneda que es incapaz, pero por razones diferentes, porque es un objeto inanimado, no cuenta con la capacidad de encontrarse. O sea, las tres cosas perdidas, la oveja,
la moneda y el hijo, todos representan personas que están espiritualmente perdidas y lejos de Dios. ¿Están conmigo hasta aquí? Representan cosas y realmente la oveja, la moneda y el hijo representan personas que están espiritualmente perdidas y lejos de Dios. Jesús toma a la gente que los fariseos categoriza como pecadores y los caracteriza, los hace los actores de su parábola, de su historia. Están perdidos, pero están perdidos de 3 formas diferentes. Y esto es interesante, porque esto se va a aplicar a cómo tú y yo vemos el pecado. Los religiosos tendemos a ver el pecado muchas veces de una manera unidimensional. En lugar de verlo multidimensional, lo vemos de una sola dimensión. La oveja está perdida por su incapacidad y su ignorancia. Caminé, salí corriendo, salí caminando y allí no sabía ni las consecuencias, ni del barranco, ni de lo que me iba a pasar. Parece gente enamorada, ¿verdad? Van por ahí caminando y no saben ni qué les pasó. Lo segundo, la moneda está perdida por el descuido y el mal manejo de alguien más. En otras palabras, la experiencia de vida le hizo llegar hasta donde está. Y el hijo está perdido por voluntad propia. Le dio la gana de perderse. Yo quiero hacerlo a mi manera. Ya vemos viendo 3 tipos de forma en cómo estamos perdidos. Cuando los tomamos todos juntos, es una visión multidimensional de lo que es el pecado, de lo que es estar perdido, de lo que es estar separado de Dios, de lo que es estar lejos de Dios. Cuando nosotros comenzamos a categorizar el pecado según los estándares tradicionales, escucha esto bien, es fácil señalar a las personas que son pecadores en áreas que nosotros hemos superado o con las que no luchamos. Esa es una de las que en otro momento te diría, te lo voy a dejar ahí para que se asiente. Porque usted nunca identifica el pecado y la lucha que usted tiene en otra persona, pero sí identifica en el área en que tú eres fuerte, en el que tú no luchas o en el que tú superaste y dices, pero ¿cómo se atreven? ¿Por qué? Porque me da un sentido de superioridad, me da un sentido de sentirme bien y un sentido de que allá están los pecadores y acá estoy yo porque yo sí he superado. Jamás se me ocurriría a mí hacer eso. ¿Están conmigo? Esta es la conversación que él lleva y lo va explicando. Los etiquetamos como gente mala, como gente perversa, que cómo se le ocurre. Y simultáneamente e inconscientemente y muchas veces conscientemente nos elevamos a nosotros mismos. El señalar, de hecho, y esto guárdalo ahí, el señalar el pecado de otros alimenta nuestro sentido de superioridad. Está buenísimo eso. El señalar al pecado de otros alimenta nuestro sentido de superioridad y esconde los pecados en nosotros que son más fáciles de mantener en secreto. El pecado es una cuestión mucho más complicada que esa, mucho más complicada de lo que los religiosos, los fariseos estaban pensando. Y Jesús está abordando el error que hay en ellos y muchas veces en nosotros. Digamos que Marcos, ninguno se llama Marco aquí, ¿verdad? Si Marco vino hoy se fastidió porque tiene un problema de ira. Digamos que Marco tiene un problema de ira. Y en ocasiones pierde la chaveta, la cabeza, el control y verbalmente y físicamente es abusivo. Es abusivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya de la ira no es pecado, pero el actuar bajo esa ira sí es pecado. Miremoslo como lo acaba de definir Jesús. Será un problema genético. Será una cuestión de química del cerebro y es parte de su naturaleza. Es parte de su naturaleza como es el ejemplo de la oveja. ¿O será que el problema es el resultado del mal ambiente, el resultado de una pobre vida familiar, su vivencia y su experiencia de vida? Y era esa persona quizás como la moneda, Marcos, donde hubo un mal manejo por personas que estaban a cargo de él. ¿O el problema es orgullo y egoísmo propio y el producto de sus propias decisiones y de su propia irracionalización cuando le llega la ira, como lo fue la decisión del hijo pródigo? La respuesta es que en diverso grado es todo lo anterior. El pecado es profundamente complejo, es innato en ti y en mí.
porque vivimos en una naturaleza caída, se amplifica por los ambientes donde hemos crecido o donde nos desenvolvemos. Y en tercer lugar, se profundiza y se moldea con nuestras propias decisiones. O sea, que esto de que yo soy así por lo que me hicieron, eres así porque tu naturaleza caída es así, eres así por donde creciste y donde estás, y eres así por tus propias decisiones. Y Jesús les está presentando esta forma multifacética de ver el pecado, en lugar de ver el pecado como lo que yo no he superado y lo externo que puedo identificar en los demás. ¿Están hasta aquí conmigo? Ya de aquí para abajo es facilito. Esta es la parte más teológica, más profunda. De aquí vamos a la aplicación. En aquellos días, solo para que tú veas cómo Jesús les define el pecado en esas tres historias, pero vamos a ver cómo ellos definían el pecado. ¿Están conmigo hasta aquí? Ok. La primera cosa que ellos decían, la gente que está en pecado, en otras palabras, lejos de Dios, era la gente que hacía trabajos inmundos. O sea, si usted recorría basura, si usted trabajaba como granjero y con cerdos, los cerdos eran inmundos para los judíos, lo son todavía, y los recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque explotaban la gente y recogían impuestos, recolectaban impuestos para un imperio que los oprimía y los maltrataba y eran considerados como gente, eran odiados. Eso eran pecadores. ¿Están conmigo hasta aquí? Y era con los que él estaba comiendo. La segunda categoría era la gente que hacía cosas inmorales, que los apedreaban porque o cometían adulterio o porque eran mentirosos. Esa era la segunda categoría. La tercera era la gente que no obedecía o vivía bajo la ley y de acuerdo a los estándares de las autoridades religiosas. O sea, ellos tenían leyes para cada día del año. Y si usted no cumplía con esas leyes, usted estaba en pecado. Ven que era algo bien fácil de definir según los religiosos. Y la última era gente como tú y como yo. Para ellos hablaban de los gentiles, o sea, todo el que no era judío, y los samaritanos, que eran una raza mezclada porque de los que invadían al pueblo hebreo, a los judíos, generalmente lo que querían era erradicarlos. Y para erradicarlos se trataban de mezclar la raza para eliminarlos. Y de ahí surgen los samaritanos. Entonces los judíos no los querían porque tenían sangre gentil. Los gentiles, que son los no judíos, tampoco los querían porque tenían sangre judía y estaban en el medio del asunto y nadie los quería. Y por ende los religiosos decían, ustedes son pecadores también porque no tienen sangre pura. ¿Me siguen hasta aquí? Eso era lo que vivía la gente bajo la dirección de los maestros religiosos. Ese es el segundo punto. El tercer y el último punto están los buscadores alegres. Los buscadores alegres, y ya sabemos quiénes son. La mujer que perdió la moneda, el pastor que perdió la oveja y el padre que perdió a su hijo. Luego de confrontar las categorías de pecado según los fariseos y los maestros de la ley, Jesús confronta las categorías de cómo obtener salvación. Y yo quiero que usted piense eso por un momento. ¿Cuál es tu forma de pensar acerca de obtener salvación y vida eterna? Para ser salvo, ¿qué tú tienes que hacer? Ellos tenían una definición, obviamente Jesús tenía otra totalmente diferente. Jesús confronta esas categorías y la mayoría de la gente piensa, y esto yo quiero que lo pensemos, y cuando digo religión es religión a nivel general, que la religión es la honesta búsqueda por parte de la humanidad. La mayoría de la gente, y sobre todo en nuestra cultura, al igual que en el tiempo de Jesús, es que si yo busco a Dios, no importa cómo lo busco a mi manera, yo lo puedo encontrar. Nos gusta pensar que somos nosotros los que alcanzamos a Dios a través de nuestra búsqueda espiritual. ¿Me siguen hasta aquí? Ya voy a empezar a retar Jesús le está retando las categorías a los religiosos, es lo que él hace. Esto se lo quería comunicar, pero no sabía cómo explicárselo, así que lo voy a tener en pantalla. Cuando miramos las religiones del mundo, y mientras que cada una ofrece una ruta un poco distinta de cómo hacerlo, todas parecen estar de acuerdo en que si de forma sincera buscas a Dios, lo vas a encontrar. Es cuestión de diferente camino para llegar al mismo lugar. ¿Tiene alguna similitud con nuestra cultura? Millones de personas alrededor de todo el mundo creen que por creer
y obedecer la ley de Dios en la Biblia, pueden encontrar a Dios. En otras palabras, si cumples con toda una serie de reglas, llegas a Dios. Y Jesús le dice, no hay nada más errado y equivocado que ese planteamiento. De hecho, es la diferenciación fundamental entre el cristianismo y el resto de las religiones del mundo. Y cuando digo cristianismo, estoy hablando en la gama más amplia, la religión cristiana versus la musulmana, la judía, el budismo. Es la diferencia más significativa. En las religiones mundiales, usted se acerca a Dios, sea a través de reencarnación, o sea a través de la nirvana, o sea a través de su desempeño. Usted va evolucionando hasta que usted llega a la autoridad suprema y al ente. Y la religión cristiana, Jesús vino y volteó eso todo al revés. Por eso es que nosotros tenemos Navidad. No es para comer tamales y lechón asado. ¿Por qué? Porque Él tuvo que venir de donde Él estaba y llegar hasta donde nosotros estamos. ¿Usted ve la diferencia? ¿Qué nos está diciendo? Lo mismo que nos dice Génesis 11. Está comprobado en la Torre de Babel que nosotros no podemos llegar a Dios. Dios tiene que venir a donde nosotros estamos. Y así es como tú obtienes salvación. Ese es el problema. El evangelio bíblico tomó esa idea y la volteó completamente al revés y empieza a cuestionar a los religiosos. El pastor de ovejas, quédate conmigo aquí, el pastor de ovejas es la historia quien obviamente Jesús se identifica con el pastor de ovejas. Si no, léete en Lucas 19:10. Debe ir a buscar y a salvar, ¿qué? La oveja perdida. ¿Usted me sigue hasta aquí? No dice la oveja vino corriendo. No, dice el pastor salió corriendo a buscar la oveja. Y el pastor sabemos que es Jesús. Solo para que veas la analogía. Del mismo modo, la moneda no puede buscarse a sí misma y encontrar a su dueña. La dueña encuentra a la moneda. Y esto no era una moneda de 5 centavos o de 1 centavo. Los teólogos opinan y entienden que era un dote. Un dote es lo que se le daba a la novia como una recompensa, o lo que la familia de la novia daba como recompensa cuando se casaba. Digamos que la forma de análisis más real para nosotros sería un anillo donde tiene 10 diamantes y se le pierde uno de esos 10 diamantes en la casa. Esa es la reacción de esa mujer buscando esa moneda porque era sumamente valiosa. ¿Estamos hasta aquí? Ok, los que se durmieron ya mismo despiertan. La Torre de Babel, yo dije, es la única forma de llegar a Dios, pero es imposible y no podemos hacerlo. Por eso celebramos Adviento, por eso celebramos Navidad, por eso celebramos la crucifixión, por eso celebramos la Semana Santa. Es un recordatorio continuo ¿de qué? De que Jesús vino a donde yo estoy. Eso te quita a ti toda capacidad de hacer para llegar. ¿Usted me sigue hasta aquí? Los religiosos de la época decían, si yo hago, yo cumplo, yo me acerco a Dios y yo sigo mi camino hacia Él. Y Él le dijo, papito, no funciona así. Te voy a hacer 3 historias. Y ahí es donde estamos nosotros en medio de esta conversación profunda, teológica y que realmente debe cambiar nuestra forma de pensar, de verme a mí, de ver al pecado, de ver la gente a mi alrededor, inclusive con quien me siento a comer. Al final de cada parábola, Jesús no solo reta las categorías de pecado, sino que reta las categorías de salvación. ¿Cómo ser salvo? De los fariseos, sino que también Él reta sus corazones y su actitud. Un tema central a través de estas 3 parábolas es la alegría y el gozo de encontrar lo perdido. Ambos, la mujer, el pastor de ovejas y el padre, estaban felices, gozosos, contentos. Dios no mira a personas espiritualmente perdidas del mismo modo en que los fariseos lo miran. Si no, piensen en el ejemplo que le dimos de Olive Garden. ¿Cómo miraban a Jesús por estar juntándose con la gente que se juntaba? Esta es la contestación que Él les está dando. Ustedes me miran así de reojo por con yo estoy, con quien estoy. Los fariseos no se ven a sí mismos como pecadores salvados por gracia. Ellos se ven como que ellos mismos se han portado tan bien y han hecho todo tan bien y han cumplido con toda la ley que se merecen
estar sentados en la iglesia. Pero aquel infeliz que lo que ha hecho es pegarle los cachos a la mujer, y ¿cómo es posible que se siente Jesús con él a comer? Cuando yo he estado en la iglesia aquí haciendo todo lo bueno y me he visto bien y ¿Usted me sigue hasta aquí? Él tiene una respuesta, porque a ambos, la gente, los religiosos no podían entender cómo Jesús podía querer a tanto a ambos grupos. Y este es el meollo de la plática. Fíjate cómo el cielo responde cuando una persona está espiritualmente perdida y es encontrada. En cada caso, ¿qué hay? Alegría, gozo, regocijo. ¿Por qué? Porque los pecadores son alcanzados y encontrados. Hay un gozo profundo y genuino en el corazón de Dios y su deseo de perseguir y recibir a aquellos que están lejos de Él. Lucas 15 comenzó con los oyentes poco dispuestos, con los religiosos, que estaban cegados por su superioridad religiosa. De hecho, su superioridad religiosa los llevó a crucificar a Jesús. Y luego se mueve hacia una discusión de cómo Dios ve las cosas perdidas. Y cada una de estas primeras dos parábolas termina con la pura alegría de los buscadores, el pastor y la dueña de la moneda. Hoy nosotros empezamos tratando de responder 3 preguntas, ¿se acuerdan? Cuando llegamos aquí esta mañana. ¿Cuál fue el contexto de la conversación? Yo creo que ya usted puede responder esa pregunta. ¿Con quién estaba Jesús hablando en esa conversación? ¿Y qué pretendía enseñarles? Toda la conversación era dirigida a la élite religiosa, a la que no le gustaba la compañía. Acuérdense que estas historias comienzan con un chisme. Comenzaron con una murmuración acerca de Jesús en un restaurante, porque no les gustaba. El hecho fue que a ellos no les gustaba con quién él estaba comiendo. Y como ellos eran los religiosos, ellos se lo iban a dejar saber, o con su cara, o con sus palabras, o con su actitud. No hay peor que un religioso con mala actitud, porque se cree que se las sabe todas, se las merece todas y se las ha ganado todas. Eso no ocurre aquí en North Place, pero sí estaba ocurriendo aquí. Toda la conversación trata sobre el deseo apasionado de Jesús de que los líderes religiosos entendieran cuán lejos estaban sus corazones del corazón de Dios. Ese era el punto. Él quiere que vean cuán diferente es la forma en que Dios ve a las personas que están lejos de Él o que se sienten lejos de Él. Como el pastor y como la dueña de la moneda, el corazón de Dios persigue y abraza lo que se pierde. Así que, en otras palabras, no importa dónde tú estés hoy, no importa lo que tú hayas hecho, Él te persigue con una pasión increíble. Y esto es lo que yo te reto a ti hoy, North Place en español. Dios, yo siento que se está moviendo de una forma profunda en nuestros corazones. Y yo siento que está retando nuestras categorías de cómo vemos a Dios, cómo vemos el mundo, cómo vemos la gente que está a nuestro alrededor. Cómo a veces nos hemos sentido superiores cuando vemos a otra persona porque no tiene los pecados que yo tengo, pero los míos, como nadie lo sabe, me puedo sentir superior. Y poner en nuestro corazón una carga por los recaudadores de impuestos y por los pecadores famosos. Eso era lo que hacía Jesús durante toda esa plática. De hecho, Jesús, el más intencional, el buen pastor y el más gozoso de la parábola, Jesús sabía que Él iba a tener que morir. En otras palabras, el Padre lo había enviado a Él y dejó el cielo en bancarrota. Y mira lo que dice Hebreos 12:2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, el que inicia y perfecciona nuestra fe. Yo quiero que tú contrastes esto con la historia que te estoy acabando de contar. Debido al gozo que le esperaba, ¿cuál era el gozo que le esperaba a Jesús? El ver a los perdidos ser salvos. En la celebración de ver a alguien que como una oveja perdida y descarriada, Él la podía invitar de nuevo a casa sin que tuviera que pagar un 5. Y mira lo que dice, debido al gozo que le esperaba, ¿qué hizo Jesús? Soportó la cruz sin importarle la vergüenza que representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Tú ves la consistencia en el mensaje de Jesús.
Lo que él le estaba diciendo en Lucas 15 coincidía con su misión, con su propósito, con su objetivo, con su corazón, con el corazón del Padre, con el amor de Dios y el deseo de restauración. El gozo y la alegría profunda que él tenía era por hacer la voluntad del Padre, que estuvo dispuesto Jesús a morir en la cruz. Yo sé que la tentación de nosotros es a vernos de manera diferente a los fariseos y decir, no, yo no. Vemos cómo Jesús desenmascara y lo reta en Lucas 15 y es fácil asumir y pensar, es que yo no soy tan orgulloso, un poquito, pero no tanto, ni tampoco me aferro tanto a la religión, ni tampoco estoy tan enajenado de mi comprensión de Dios. Pero veamos esto al lenguaje de hoy, que Jesús, dijimos en una analogía, en una ilustración, en principio Jesús estaba caminando en la tierra. Digamos que Jesús está caminando en la tierra hoy y quiere ir a tu casa a almorzar. ¿A quién invitarías tú a tu casa? De seguro a los que te van a hacer quedar bien. Posiblemente invitas al pastor por si hace una pregunta de teología, que quedemos bien. Voy a invitar al diácono, que también viene todos los días a la iglesia, al mi líder de grupo, que también parece que sabe algo de esto de los evangelios. Y empieza uno a buscar la gente que me van a hacer lucir bien, que no me van a bochornar, que me van a pasar una vergüenza, sino el que me haga pensar bien. Jamás se te va a ocurrir invitar al cuñado que está cometiendo adulterio. Ni se te va a ocurrir invitar al compañero de trabajo que es ateo y no cree ni en Cristo, ni en la cruz, ni en los clavos de la cruz. Jamás lo voy a llevar, que me va a hacer pasar vergüenza. Pero ¿a quién quisiera invitar y que tú invitaras a tu casa? Así te la dejo ahí para que se asiente. Piénsalo. ¿A quién invitarías tú y a quién quisiera él que tú invitaras? Y entonces, a los religiosos de aquella época se les hacía difícil reconciliar que hubiera una silla de un lado para ellos, que lo habían hecho todo bien, pero del otro lado estaba una silla para los pecadores empedernidos de mala fama. Y mientras más notorio el pecado, más sabroso iban a ocupar la silla. ¿Cómo era posible? Porque no habían cumplido con la ley. No habían venido a la iglesia, no habían cumplido con la ley, no habían observado el Torá, no habían observado la palabra de Dios. Y Jesús está invirtiendo las categorías y quebrándole todos los moldes y quebrándole todos los esquemas y diciéndole, por eso es que yo vine, porque tú no podías llegar hasta donde mí. Yo tuve que venir hasta donde tú estás y no te cuesta un 5. Independientemente de tu pasado, de tu pecado y de tu historia, hay una silla para ti en mi mesa. Y esa es la invitación del Padre y la que nos hace hoy. Todo esto parece ser una historia diferente al hijo pródigo, ¿verdad que sí? Pero no lo es. El capítulo 15 de Lucas comienza con una queja por la falta de modales de Jesús. ¿Cómo es que este hombre recibe a pecadores y come con ellos? Es tan profunda esa plática que no solamente habla de las categorías del pecado, la salvación, el mundo, la gente, la religiosidad y la estructura, sino que está hablando acerca de la comunión. Está hablando acerca de la cena. Está hablando inclusive haciendo referencia a las bodas del Cordero en el libro de Apocalipsis, y eso es otra historia. Pero básicamente les está diciendo, te invito a mi mesa. Y hay que tener cuidado con esto, por dos cosas. Porque hay gente que camina a la mesa y dice, ¿cómo se atreve a venir a la mesa si yo sé de dónde viene? Yo sí puedo tomar de la mesa. Y hay otros que no vienen a la mesa por decir, es que yo no me atrevo. Y ahí era donde estaban los dos hijos. El hijo mayor estaba tan arrogante que no quería venir a la mesa. ¿Por qué? Yo no me voy a sentar a la mesa con ese hermano mío que es un pecador. Y el hermano que era tan pecador estaba tan sumido y tan consciente de su pecado, decía, es que yo no soy digno de sentarme a la mesa. Y Jesús le dice, tengo espacio para ustedes dos en mi mesa. Pero esto es lo otro. No solamente él está hablando, acuérdate a quién era la audiencia, era los religiosos. No solamente estaba en el Olive Garden, sino que le dijo, mira, no hemos terminado el postre, vénganse para acá.
a los religiosos porque no puedo oír lo que están diciendo. Ellos no querían que él oyera. Pero él le dice, vénganse para acá. ¿Y qué hicieron? Todavía estamos esperando cómo van a responder los religiosos a su invitación de sentarte en la misma mesa con pecadores, religiosos e irreligiosos. Y él dice, hay espacio en mi mesa para ti. Cuando nosotros hablamos de la comunión, muchas veces hemos malinterpretado la invitación de Jesús. Inclusive él lo que le estaba diciendo a los dos hermanos, ustedes se creen que me pueden amar a mí sin amarse entre ustedes. Ustedes creen, religiosos, que ustedes pueden amar a Dios sin amar lo que yo amo. Él ama más al pecador. Dice que cuando un pecador se arrepiente, dice que dejó los 99 ovejas para irse a buscar la oveja perdida. Y en cada una de las ilustraciones dice hay una celebración, hay una fiesta cuando un pecador viene a la mesa. La invitación es venir a la mesa. Yo no sé para ti, pero para mí eso es revolucionario, porque yo crecí en que me arrepentía el día antes cuando había comunión, por la mañana, durante la alabanza, durante el servicio, durante la prédica, por lo que sabía, lo que no sabía, porque no sabía si yo era digno de venir a la mesa. ¿Usted me sigue hasta aquí? Y lo que Jesús le estaba diciendo, tú no eres digno por lo que has hecho ni has dejado de hacer. Tú eres digno porque yo te hice digno, yo te invité, yo perdoné tu pecado cuando tú abriste tu corazón. Y esa es la única razón por la que tú te puedes sentar a la mesa. No te puedes ganar el asiento en la mesa. ¿Usted me sigue hasta aquí? Okay, porque ya mismo vamos a participar y hay una invitación a la mesa. Y yo quiero que a usted le quede clarito por qué venimos a la mesa, cómo venimos a la mesa, con qué actitud venimos a la mesa. El hermano mayor estaba tan metido en su religiosidad que se negó a venir a la mesa. ¿Por qué? Si tú lo invitas a él, yo no voy. Si ese tipo va a estar sentado en la mesa, yo no voy. En otras palabras, le dijo al padre, o él o yo. ¿Y qué pasa al final de la historia? Venga la semana que viene. Por ahorita vamos a tomar la comunión. La invitación es que estos dos hermanos no se querían sentar a la mesa porque no se llevaban entre sí. Inclusive cuando leemos acerca de la comunión en el Nuevo Testamento, nos dice, si alguien tiene algo en contra de su hermano, vaya y pídale perdón. Siempre lo limitamos y pensamos, ¿a quién ofendí? ¿A quién ofendí? La pregunta es, ¿con quién no te sentarías a la mesa? ¿Con qué tipo de gente de baja alcurnia? ¿Con qué tipo de raza? ¿Con qué tipo de nacionalidad? ¿Los de piel blanca? ¿Los de piel morena? ¿Los de tal país? ¿Con quién no me quiero sentar a la mesa yo? Y él te está diciendo, para amarme a mí, tienes que amar lo que yo amo y tienes que sentarte a la mesa. Esa es mi condición, esa es su condición. Amén. Quiero invitarte a ponerte de pie y a extenderte una invitación a la mesa mientras cantamos este próximo canto. Si a lo mejor esta es tu primera vez en North Place y sabes que yo espero que esta parábola te haya revolucionado el corazón y te haya acercado al corazón de Dios. No hay nada que tú puedas hacer, nada más que tú mismo decidir, no quiero ser parte de acercarme a Dios. Pero no hay nada que tú hayas hecho que puedas hacer que te aleje de Él. Y esta invitación a comulgar, a sentarte a la mesa, le llames Eucaristía, Santa Cena o Comunión, dependiendo tu trasfondo, es una invitación a la mesa y decirle, Padre, yo quiero amar lo que tú amas. Recibo tu gracia. Y es a través de tu gracia y nada más que de tu gracia que yo recibo lo que tú tienes para mí. Quita de mí, a lo mejor te encuentras hoy como religioso, quita de mí la religiosidad y pon en mí un nuevo corazón de amor. O a lo mejor te sientes como la oveja perdida o el hijo pródigo o la oveja negra y Él te dice hoy, bienvenido a casa. ¿Qué mejor día que hoy venir a la mesa y decir, yo tomo el pan que representa el cuerpo de Cristo, que por ti y por mí fue partido, para que yo no tenga que ganarme nada ni hacer nada que recibir la salvación a través de Él? Es un regalo. Por eso dice que nadie se puede jactar, sino que es un regalo que Él nos da. No tienes que ser parte ni de esta denominación, ni de esta iglesia. El único requisito bíblico es que tú digas, yo quiero sentarme a esa mesa con Jesús.
perdona mis pecados, te reconozco como el Hijo de Dios y abro mi corazón a ti. Y eso es lo único que te cualifica o te descualifica si no lo aceptas como Dios, de entrar y participar a la mesa. Así que hoy los pasos que das son pasos a la mesa. Y ojalá pudiésemos tener una mesa grandota para sentarnos todos a la mesa. Pero estas mesas representan la invitación que Él te hace a la mesa. Reflexionemos en este canto y luego espérennos y vamos a tomar todos juntos la comunión. Así que sostén el pan y la copa. Si nunca lo habías visto de esta manera, muchas gracias. Es como un tipo de snack pack. Para los religiosos esto puede ser ofensivo, pero acabamos de predicar acerca de los religiosos. Pero básicamente aquí está, por cuestiones higiénicas y sanitarias y de rapidez, está el pan y está la copa. No es alcohólica, en nuestra tradición de fe no consumimos alcohol, así que no tiene alcohol. Y si tienes hijos que quieres que participen de ella, también lo puedes hacer. Así que te invito a que reflexiones en este canto, te acerques a la mesa y le des gracias a Él por tu salvación. Va por mí, no puedo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Oh, oh, oh. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Tú has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. La noche en que Jesús fue entregado, Él tomó un elemento ordinario como lo es el pan y como lo era el vino en su época y lo convirtió en una conmemoración que nos da esperanza, que nos da fortaleza, que trae sanidad a nuestra alma, a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Y básicamente Él lo que dijo fue: este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. En otras palabras,
Yo voy a ser partido, quebrado, humillado, lo desnudaron, le dieron latigazos, le alaron sus barbas y lo despedazaron para que tú y yo fuéramos completos en Cristo Jesús. Él dice, yo pasé todas las que tú puedes haber pasado o podrás pasar para que sea un recordatorio de que mi muerte es vida eterna para ti, de que mi resurrección es poder del Espíritu Santo en ti y en tu vida, de que no tienes que hacer nada para merecer el sacrificio que Él hizo por ti, sino recibirlo a través de la fe. Tomemos todos el pan. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu sangre, por tu cuerpo crucificado. Gracias por tu paz, por la salvación, por nuestra redención, por la invitación que hoy nos extiende y podemos venir libremente porque tú diste tu vida por nosotros. Asimismo, tomó la copa en sus manos y dio gracias y le dijo, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Es el nuevo pacto. Le dijo, las cosas viejas ya pasaron. El tener que cumplir con requisitos para alcanzarme es sustituido hoy. Aquello era simbólico. Hoy, de forma física, Él le dijo, estoy aquí para derramar mi sangre por el perdón de tus pecados. La sangre es la vida y Él pagó el precio de tu vida. Y por eso hoy podemos tomar de la copa libremente, arrepentidos de nuestros pecados y decirle gracias Jesús por nuestra salvación. Tomemos todos de la copa. Gracias Jesús por el perdón. Gracias por nuevas oportunidades. Gracias por segundas oportunidades. Gracias por limpiarnos. Y gracias por darnos un futuro y una esperanza en ti. Gracias Jesús. Amén y amén. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en esta tarde. Le pido al Señor que te dé favor y que te dé gracia, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz, que Él torne hacia ti su rostro y te sustente en cada área de tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No te pierdas la próxima semana. Vamos a entrar de lleno y no te quieres perder lo que te tengo que contar acerca del Padre, la cultura y lo que representa. Que Dios te bendiga.